Complejo en la medicina tiene una parte que es anatómica descriptiva. La anatomía descriptiva en la medicina tiene dos subprocesos, el proceso macroscópico y el proceso microscópico. El macroscópico ustedes lo han llevado ¿qué cosa? En anatomía. El que van a llevar ahora es la descripción microscópica. La descripción microscópica parte desde el desarrollo de la descripción de la célula. La célula ustedes lo han estudiado en biología celular y molecular. No han visto una célula tal como tal, salvo un protozoario, un flagelado, porque para ver una célula necesitas pues microscopios de alta resolución y muchas veces esos no los manejamos. Lo que vemos en la práctica, ¿qué cosas son? Son tejidos. Recuerda que el nivel de organización de la vida comienza a través de ¿qué cosa? De la célula. Y el tejido es el segundo nivel de organización de la vida. Si te pregunta, ¿la histología trata o estudia el primer nivel de organización de la vida? Eso es falso, no lo hace. Quien organiza o quien estudia el primer nivel de organización de la vida es la biología a través del estudio de la célula. ¿Qué hace la histología? Estudia el segundo nivel. ¿Qué cosa es el segundo nivel? El tejido. Por lo tanto, ¿qué es un tejido? Es un conjunto de células que conforman un sistema o una estructura compacta a través de una interrelación entre célula y célula y una relación con una matriz o un medio que lo rodea. Entonces, ¿qué cosa es un tejido? Es la agrupación de células que mantienen un sistema de información entre ellas mismas y con un medio en común que es el medio extracelular. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos entender el concepto de célula, nosotros podríamos ser cada uno de nosotros una célula. Cada uno de nosotros somos una célula que está ubicada en esta sala de simulación. Esta sala de simulación es el tejido. ¿Por qué? Porque es el escenario en el cual hay células que están en constante comunicación y estas células tienen una comunicación con un medio común. ¿Cuál sería el medio común? En este caso, el ambiente o el salón. ¿Está bien? Entonces, el tejido corresponde a este segundo nivel de organización. Para esto, lógicamente, usamos o vemos la histología y vamos a usar una de las herramientas que, lógicamente, ustedes han visto con mayor, con mayor frecuencia estos primeros años, que es un microscopio. La histología es una ciencia básica que se ocupa del estudio de las células y los tejidos normales, más lo que va a permitir es la comprensión del proceso fisiológico y patológico que pueden presentarse en el ser humano. Al saber la estructura normal, yo voy a poder ver a nivel de la descripción cómo se ve una estructura anormal. La estructura anormal microscópicamente lo vamos a ver en el curso de patología general y la fisiología anormal del ser humano lo van a ver en el curso de fisiopatología. Fisiopatología y patología son las dos herramientas para que ustedes lleven semiología y introducción a la clínica, que es donde ya ustedes van a encontrar estas alteraciones expresados en signos, que son lo que ustedes ven, y síntomas, que es lo que el paciente informa. Una vez estos signos y síntomas se junten, van a formar síndromes, y los síndromes van a formar o van a tener dentro de sus posibilidades diferentes tipos de diagnósticos. El diagnóstico, el tratamiento y las pruebas que nos permiten llegar a eso lo van a ver en medicina interna. La medicina, tanto sea en sus grandes brazos que en la medicina interna, la cirugía general, la pediatría o la ginecología y obstetricia determinan este proceso de los signos y síntomas que se agrupan en síndrome y que van a ser luego determinadas enfermedades con un plan de trabajo. Pero para ver estos signos y síntomas tenemos que ver lógicamente qué cosa fue lo que motivó que apareciera. Y para saber qué cosa motivó lo que apareciera, tenemos que saber qué cosa está ocurriendo mal. Para saber qué ocurre mal, tenemos que saber cómo ocurren las cosas bien. Entonces el curso, ahorita en la primera parte de la medicina que ustedes están llevando, está relacionado a eso. Los tejidos son un conjunto de células que van a tener una comunicación entre ellas. Y además estas células van a estar conectadas con un medio común. ¿Cuál es ese medio común? La matriz extracelular. La matriz extracelular es un elemento que permite ¿qué cosa? Ser el medio en el cual las células van a poder sacar sus sustratos y sus nutrientes en la mayoría de los tejidos. Las matrices extracelulares están compuestas de dos elementos, de las fibras y de la sustancia. La sustancia fundamental es un conjunto de iones, agua, soluciones hidratadas, complejos bioquímicos que van a permitir dar el sustento nutricional a la célula. Y las fibras van a ser aquellos que permitan ¿qué cosa? La organización y digamos la estructura y el orden dentro del tejido. Y la célula es unidad básica. Por lo tanto, cuando nosotros analicemos cada tejido, tenemos que preguntarnos qué cosa es, cómo es su célula y el segundo es cómo es su matriz. Cuando veamos tejido epitelial, vamos a hablar cómo es la célula y cómo es su matriz.
Cuando hablemos de tejido conectivo es cómo es la célula y cómo es su matriz, igualito con sistema tegumentario y tejido sanguíneo y órganos linfóides. El conjunto de procedimientos aplicados a un material biológico con la finalidad de prepararlo para su observación es lo que justifica la histología. Entonces, el procesamiento o la histología va a estudiar los tejidos y es la rama de la anatomía microscópica. Para poder yo describir los tejidos tengo que usar técnicas. Las técnicas son un conjunto de pasos o son secuencias ya estudiadas que van a permitir ¿qué cosa? Llegar a un resultado esperado. Para eso existen tres técnicas: las técnicas citohistológicas, las técnicas citoquímicas y las técnicas inmunocitoquímicas. Y esto es más fácil de recordar de lo que se ve. La técnica citohistológica es la descripción tal cual de la célula y del tejido. La forma, una célula cúbica, una célula poliédrica, una célula fusiforme, una célula estrellada, un núcleo que ocupa más del 90%, un citoplasma eosinófilo, un citoplasma basófilo, granulaciones, cromatina radiada, sistema endomembranoso desarrollado, membrana, doble membrana. Toda la descripción corresponde a la parte citohistológica y esto es lo que principalmente ustedes observan en su parte práctica. Es la descripción de la forma, el tamaño, las características de las partes del tejido, tanto dentro de la célula como su matriz. ¿Está bien? Una matriz que tenga más fibras, otra matriz que tiene menos fibras, una matriz que tiene fibras de elastina, otra que tiene matriz de colágeno, diferente. La técnica citoquímica, como su nombre dice citoquímico, ve también a la célula, pero ve desde el punto de vista químico. ¿Qué quiere decir? Estudia la célula, pero de acuerdo a qué cosa? A la presencia de determinadas moléculas. Lo estudia ya no en la correlación a la forma, al tamaño, a la presencia del sistema, no. Lo estudia de acuerdo a la composición. Y la citoquímica, que suena muy parecido a la bioquímica, que creo que ya lo están llevando ahorita en la carrera, ¿no? Estudia 4 agrupaciones o 4 estructuras fundamentales. ¿Cuáles son? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las técnicas citoquímicas describen a la célula de acuerdo a estos 4 elementos. ¿Cómo? La célula A tiene más carbohidratos que la célula B, una forma de descripción citoquímica. La célula C tiene presencia de mayor contenido lipídico que la célula D, descripción citoquímica. Si yo digo que acá hay mayor concentración de DNA en el núcleo que con respecto al citoplasma, es una descripción citoquímica. La descripción es que tengan como base los 4 elementos: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, técnica citoquímica. La descripción en relación a la forma, el tamaño, el número, la apariencia, la tinción, eso es citohistológico. Y la técnica inmunocitoquímica se basa en una relación bastante sencilla. Esto ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es? Todo nuestro cuerpo, lógicamente, está diseñado, ¿qué cosa? Tiene, ¿qué cosa? Anticuerpos. Tiene anticuerpos para poder defenderse de diferentes antígenos. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos un antígeno propiamente dicho, o viene un agente agresor que nos quiere venir a hacer daño, nosotros tenemos un anticuerpo especializado que va a ir contra ese agente agresor. En el caso de la inmunocitoquímica, ¿en qué se basa? Tú vas a tener una técnica en la cual tú vas a permitir localizar los antígenos de un tejido a través del uso de anticuerpos. Doctor, ¿qué quiere decir? Yo tengo un tejido de páncreas. El tejido de páncreas tiene una célula. Esa célula del páncreas tiene un sombrerito que es un complejo mayor de histocompatibilidad propio del páncreas. Entonces, ese complejo mayor de histocompatibilidad propio del páncreas tiene una secuencia molecular determinada. Yo, cuando vaya a mi laboratorio de inmunocitoquímica, voy a buscar cuál es el suero o cuál es la tinción que reconoce ese sombrero específico de la célula del páncreas. Uso la tinción A, que reconoce a esa célula en específico. Agarro la tinción A, lo vierto al páncreas y el páncreas se pinta. ¿Qué hice? Reconocí el antígeno del páncreas a través de usando una tinción como anticuerpo. ¿Está bien? Recuerden ustedes, lógicamente, que acá vamos a localizar ¿qué cosa? Antígenos. En la reacción inmunocitoquímica, lo que tú reconoces ¿qué cosa es el antígeno? ¿Y quién funciona como el anticuerpo? Las tinciones. Y esto es importantísimo, porque en la medicina una enfermedad que cada vez cobra más importancia, y si ya no lo es el cáncer. Y dentro de las complicaciones del cáncer, la más temida por la población en general es la metástasis.
Las metástasis pueden ser de manera de contacto, por ejemplo en el tejido abdominal, puede ser de manera de distribución linfática o de distribución sanguínea. Por ejemplo, en pediatría tenemos metástasis o tenemos tumores de neuroblastomas que están producidos a nivel de la cadena parasimpática que pueden generar una metástasis cerebral. La pregunta es cómo de la cadena simpática va hacia el cerebro. Lógicamente no hay un sistema de continuidad, no hay un sistema linfático, no hay un sistema sanguíneo. Y lo peor aún, si yo observo o yo estudio el tejido del cerebro, ¿cómo sé realmente que el tejido del cerebro corresponde sí o sí a una metástasis de un neuroblastoma o es un tumor propio del cerebro, que nació en el cerebro? Entonces, ¿qué hago? Tomo muestra del tumor y le pongo ¿qué cosa? Tinciones. Si yo a la muestra del tumor de mi cerebro le puse la tinción que reconoce los antígenos del neuroblastoma y lo pintó, entonces digo ¿qué cosa? Que ese tumor es una metástasis del neuroblastoma. Ustedes pueden tener un paciente que tiene cáncer de mama, pero por alguna situación resulta que este paciente hace un cáncer renal. Tú quieres saber si tu paciente con cáncer renal, perdón, es la alarma en la actividad de clases de la sección anterior. Si tú tienes un paciente que tiene ¿qué cosa? Un tumor renal y el paciente sufre de un tumor de cáncer de mama, tú quieres saber si ese tumor renal es un tumor producto de metástasis del cáncer de mama o es un tumor que se ha originado propiamente en el riñón. Entonces, ¿qué haces? Sacas el tumor del riñón, le pones la tinción como anticuerpo y si pinta al tejido de la mama ese tumor renal, es metástasis. Si no pinta eso, entonces puede decir es probablemente secundario o es propiamente del riñón. Las técnicas inmunocitoquímicas tienen un montón de utilidades, pero las utilidades más descritas son justamente reconocer el origen de los tejidos. El tumor que tú encuentres en el riñón, que sea secundario a la metástasis del cáncer de mama, no es un tumor que tiene células diferentes a la cáncer de mama, tiene las mismas células del cáncer de mama, solamente que se han diseminado y han aparecido en otro lado. Entonces, las técnicas inmunocitoquímicas reconocen una estructura a través de ¿qué cosa? Del antígeno. ¿El antígeno dónde está? ¿En la tinción? No, en el tejido. ¿Y cuál es el anticuerpo? La tinción. Ya, eso por favor. Antígeno es el tejido y el anticuerpo es la tinción. Eso por favor bien presente. Entonces, para poder observar o para poder describir esto, nosotros usamos un conjunto de pasos que es el procesamiento histológico. El procesamiento histológico tiene como finalidad ¿qué cosa? Que lo que ocurre en el sistema en vivo, tú lo puedas ver ¿qué cosa? En tu lámina. Es decir, que si la célula funciona bien en un sistema en vivo con su núcleo redondo, con un citoplasma lleno de proteínas, que contiene una membrana íntegra, tú veas lo mismo cuando lo analices en un microscopio. Pero el problema ¿cuál es? Es que cuando tú sacas a la célula de un sistema vivo, la célula va a morir. Entonces, ¿para qué está destinado el procesamiento histológico? Trata de ¿qué cosa? De detener todo ese proceso de muerte para que tú observes la muestra tal como cual ocurre en el sistema vivo. Para producir ese proceso tú tienes unas fases. Estas fases son la obtención del tejido, la fijación del mismo, el sistema de inclusión, la preparación de los microcortes, el uso de las tinciones y por ende la observación. Para poder explicar esto mejor, voy a pasar uno por uno las diapositivas de las técnicas y con eso vamos a encontrar la cosificación. A mí me interesa que en esta parte tú sepas qué corresponde a cada técnica y por qué se usa. En la primera fase, que es la técnica de obtención de muestra, las muestras de los tejidos pueden ser obtenidas a través de ¿qué cosa? De muestras que se hacen diferidas o muestras en el momento. Las muestras que ocurren en el momento se llaman muestras obtenidas por congelación. Generalmente ocurren en el mismo sitio operatorio, se está haciendo el exéresis de algo, se toma la muestra y ahí mismo el patólogo obtiene la muestra y lo analiza con el microscopio en la misma sala de operaciones y reconoce si realmente la célula que corresponde es de una buena muestra o no es una buena muestra y se pide otra toma. O existe la mayoría de las biopsias que se dan de manera diferida. La obtención de la muestra es el primer paso al procesamiento histológico. Y aunque muchas veces las personas no le toman importancia, es importante ¿por qué? Porque permite ¿qué cosa? Rotular la muestra. Toda muestra comienza su procesamiento a través de la identificación del nombre de la persona, la historia clínica, el diagnóstico sugestivo, la presentación clínica que todo médico debe acompañar a su orden de biopsia y lógicamente la muestra que se está tomando con la fecha. Esta muestra se puede tomar a través de un frotis.
Por ejemplo, un frotis de sangre periférica. Agarras un poco de sangre, lo pones sobre la lámina. O puede ser un frotis de secreción, como ocurre en la cavidad oral o la cavidad vaginal. Aspiración o lavado, por ejemplo, cuando uno hace una broncoscopía y quiere ver si hay células cargadas de cobre o cargadas de macrófagos a nivel tejido bronquialveolar. Aspiración a aguja fina, los pacientes que tienen tumores de tiroides, por ejemplo, cáncer de tiroides, se toma una muestra a través de una succión con una aguja. Improntas, biopsias, punción con trocker o hasta necropsias son lógicamente las muestras que nosotros vamos a pasar para la técnica histológica. Pero la primera fase, ¿cuál es? La recuperación de la muestra. La segunda fase es la fijación. ¿Y la fijación cuál es la razón de la fijación? Es detener la muerte. Para yo detener la muerte, la fijación, ¿qué cosa va a usar? Va a provocar la desnaturalización de las proteínas. Porque al desnaturalizar las proteínas, no se va a activar, ¿qué cosa? El sistema de degradación celular. Para evitar, ¿qué cosa? La autólisis. O sea, ¿qué cosa hace la fijación? Provoca la desnaturalización de las proteínas que se encargan, ¿qué cosa? De generar la autólisis celular. O sea, ¿qué cosa? Paraliza la muerte. Para yo generar esta parálisis de muerte, yo puedo usar dos brazos, las fases químicas o las sustancias físicas. La sustancia química más usada, la más conocida y la que tiene mayor, digamos más uso, es el famoso formol o el formaldehído. Para que ustedes tengan una idea, la fijación, por ejemplo, que ustedes observan en su estudio de anatomía, cuando había un cerebro en un frasco, se produce o se evita la degradación del tejido cerebral porque, lógicamente, el formol está evitando esa autólisis. El elemento o el fijador químico más usado es el formaldehído. ¿Está bien? Pero existen otros fijadores que son propios para ciertos microscopios. Esto, por favor, bien presente. Uno de ellos, que quisiera que te acuerdes, es el que usamos preferentemente en la microscopía electrónica. Cuando usamos microscopía electrónica, es decir, nos basamos en el haz de luz de electrones y no en el haz de luz simple, usamos principalmente como fijador no al formol, sino usamos aquí al glutaraldehído. Si te preguntan en el examen, ¿el formaldehído es el fijador de elección para microscopía electrónica? Eso es falso. ¿Cuál es la clave? El glutaraldehído. ¿Está bien? La fijación química, que puede darse no solamente por estos elementos, sino otros, por ejemplo, como alcoholes, pigmentos mercuriales, pigratos en general, pueden darse a través de dos sistemas. A través del sistema de inmersión o a través del sistema de perfusión. El sistema de inmersión es el que ustedes observan aquí. ¿Qué cosa es? Agarrar la muestra y sumergirla en un frasco. Sumergir, inmersión. Lo que pones el cerebro en un frasco, eso es inmersión. Agarras, introduces la muestra en un frasco lleno de formol o cualquier fijador químico y así se detiene la autólisis. Pero si tú a la muestra lógicamente, vas a prepararla y vas a administrar el fijador, ya no sumergiéndola, sino a través de un sistema de red capilar o a través de un sistema circulatorio, ese método deja de llamarse inmersión para llamarse perfusión. En palabras sencillas, ¿qué cosa es la inmersión? Meter el tejido en un frasco, sumergirlo. ¿Y qué significa perfusión? De la muestra que tú uses, la muestra, el tejido, la muestra que tú uses, si la muestra que tú uses tiene un sistema vascular, tiene vasos sanguíneos por dentro o un sistema de red de capilar, tú a través del sistema red capilar tú vas a qué cosa? A inyectar el fijador y así se redistribuye. Por ejemplo, acá tienes un pedazo de cerebro que estoy sumergiendo, inmersión. ¿Y acá qué cosa tienes? Un ratón, un sapo, en el cual ¿qué cosa? Lo estás fijando a través de qué cosa? Inyectando el fijador a través de su sistema vascular. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en algunas prácticas, ¿no? Cuando se hacen los velorios, lógicamente en la capilla ardiente, a algunas personas, a los fallecidos, les colocan formol. Y el formol, ¿dónde lo usan? A través de su sistema circulatorio. Entonces, cuando tú usas el fijador, no lo sumerges y lo distribuyes usando el propio sistema circulatorio, lógicamente, del elemento, eso se llama perfusión. Perfusión usa el sistema circulatorio, inmersión solamente sumerge. Por lo tanto, si un elemento en la sangre, por ejemplo como la piel, que tiene poco tejido de vascularización, que no tiene casi vascularización, no hay sistema de vascularización como tal, el tejido epitelial como tal, ¿vas a poder usar perfusión para mantenerlo? No. Si un tejido no tiene sistema vascular propio, no puedes usar el sistema de perfusión. El sistema de perfusión es el que va a usar ¿qué cosa? Un sistema circulatorio para poder
pasar el fijador, ¿ya? Este fijador va a actuar de forma rápida y va a tener un alto poder de penetración en los tejidos, evitando que con esto el tejido lógicamente se muera. Ya, esta es la parte química. Pero también existen los fijadores físicos. Los fijadores físicos son los que lógicamente van a evitar esta autólisis y lo vamos a hacer de diferentes métodos. La desecación a través de líquido impulsión o extendidos, sacas una muestra y literalmente lo dejas secando. El calor seco, que usas para el estudio bacteriológico, el calor húmedo para el estudio microquímico, y aquí yo quisiera que te acuerdes es esto, el frío. Para que tengas una idea del frío, cuando ocurre lógicamente, o se ve algunas películas de ficción, se ve esta historia de personas millonarias que supuestamente se encarcelan en cámaras criogénicas para poder pasar una parte de la historia y lógicamente poder vivir de acá unos 500, 600 años. Lógicamente se vuelven recuperan su temperatura y vuelven otra vez a la vida, ¿ya? Esto es el mejor ejemplo de lo que yo quiero decir a continuación. De todos los elementos o los fijadores físicos, el único fijador que no es un verdadero fijador es el frío. ¿Por qué? Porque el frío puede revertirse. Así como la persona se encierra en una cámara criogénica no para morir, sino para detener su proceso de envejecimiento y luego se calienta para volver a la vida, entonces ¿qué cosa has hecho? Reversión del proceso. El frío de todos los elementos es el que se puede revertir. ¿Y cuándo se revierte? Cuando se expresa otra vez al calor. Si tú tienes una muestra que congelas y esa muestra que ha congelado lo vuelves a colocar al calor, puedes provocar otra vez la desnaturalización. Eso quiere decir que un tejido que ha sido fijado por frío puede, lógicamente, ¿qué cosa? Ser destruido si se expresa otra vez al calor, ¿no? Y no en las condiciones adecuadas. Una vez que has usado un fijador, el fijador tienes que eliminarlo, tienes que desplazarlo. ¿Por qué? Porque el fijador, lógicamente, ¿qué cosa hace? Detiene el proceso, pero es una sustancia, y esa sustancia puede interferir con tu lectura. Entonces, para poder desplazar estos elementos, voy a usar dos métodos: el método de deshidratación y el método de aclaramiento. La deshidratación usa ¿qué cosa? Alcoholes en grados ascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes en casa han usado un frasco de alcohol, se han colocado sobre la mano, se han frotado, inmediatamente ustedes ven o observan que lógicamente sus manos están secas de un momento a otro. ¿Por qué? Porque el alcohol es volátil. Si una persona comienza a tener fiebre, ¿qué cosa le pones? Le pones un pañito con agua, o si en todo caso le pones ¿qué cosa? Un pañito con alcohol, o le pones ¿qué cosa? Un algodón con alcohol y lo vas sobando. ¿Por qué? Porque de esa forma pierde el calor. Recuerda que el alcohol, cuando asciende, cuando se vuelve volátil y cuando se va, lógicamente se vuelve su parte gaseosa, no solamente el alcohol va a salir, sino el alcohol se va a arrastrar con ello otros elementos. En este caso, ¿qué cosa va a hacer el alcohol? Cuando se ocurre la deshidratación, el alcohol de forma ascendente va a jalar todo el agua de los tejidos para luego poder incluir la parafina. El proceso en el cual yo elimino el fijador a través del uso del alcohol, que de manera ascendente saca el agua, se llama deshidratación. Lógico, ¿no? Deshidratación, elimino el agua. ¿Y cómo elimino el agua? A través del uso del alcohol. Por eso que ustedes si se lavan con alcohol las manos, ¿qué van a tener? Las manos secas, se cuartean. ¿Por qué? Porque como el alcohol asciende, también se produce mayor vapor de agua. El otro método para desplazar los elementos es el método de aclaramiento o diafragmización. ¿Qué diafragmización qué cosa es? Se busca una sustancia que permita ¿qué cosa? La mezcla entre el alcohol y la parafina. De tal forma ¿qué cosa? Que la sustancia, que el alcohol se vaya y la parafina lógicamente pueda ser disuelta. ¿Listo? El método de diafragmización y el método de deshidratación. Ahora pasamos al siguiente proceso, que es el proceso de inclusión. ¿Qué es el proceso de inclusión? Si el proceso de fijación estaba destinado para evitar que la célula muera, evitando la autólisis, provocando la desnaturalización de proteínas a través de una rama química o una rama física, a través de la inmersión o la perfusión, si usamos de la química, a través del calor húmedo, el calor seco, el frío, lógicamente, o la desecación a través de la rama física, ¿qué cosa es la inclusión? La inclusión lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Darle contextura, darle soporte al tejido. ¿Qué significa eso? Va a reemplazar los espacios extracelulares, intercelulares y dentro de las células a través de un componente. Cuando tú sacas una célula, ok, paraste en la muerte porque fijaste bien la muestra, tú si quieres analizar o quieres comenzar a cortar ese tejido vas a tener un problema.
Porque cuando cortes el tejido, como lógicamente has fijado todo, el tejido se te va a romper, se va a desmenuzar. Entonces, cuando yo quiera cortar ese tejido tiene que tener una especie de sostén, una especie de soporte. ¿Quién le va a dar ese soporte? La parafina. La parafina es el elemento que usamos en la inclusión. No te confundas. Una cosa es formaldehído, que es un fijador químico. Una cosa es glutaraldehído, que es otro fijador químico. Y otra cosa es la parafina, que es una inclusión. Escucha lo que digo. Inclusión, no es inmersión. Inmersión es el proceso químico de fijación en el cual sumerges una muestra. Inclusión es incluir, meter dentro de la célula, a través de sus espacios extracelulares o dentro de la misma célula, la parafina para darle soporte al tejido. ¿Está bien? Y con esto, ¿qué cosa vamos a darle? Vamos a dar al tejido soporte y sostén. Una vez que nosotros demos soporte y sostén al tejido, vamos a ver que este tejido ya no es algo desmenuzable, sino está formado con una especie, como ven ustedes, de barras. Estas barras van a estar formadas o van a considerar ¿qué cosa? Unos tacos. Estas barras que se confeccionan para formar los tacos, que como ustedes ven acá está la parafina metida dentro del tejido, es lo que se conoce como las barras de Leucar. Las barras de Leucar son la obtención de los bloques de parafina de forma regular que se obtienen una vez de cortar el tejido que ya está metido con parafina. O sea, tú pones al tejido, le metes parafina y de ahí vas cortando, esos cortes van a ser las barras de Leucar. Las barras de Leucar es el corte del tejido que ya tiene parafina por dentro. ¿Está bien? Por lo tanto, las barras de Leucar es lo que tú vas a ver en los microscopios, ¿sí o no? ¿Ustedes a ti te dan así la muestra cuando estás en la práctica de histología? No. Las barras de Leucar no se ven en los microscopios. Doctor, ¿por qué? Porque de la barra de Leucar voy a tener que hacer otro corte más. Después de la inclusión, a esa barra de Leucar que ya tengo, va a ser sometido a esta máquina que ves aquí, que es una especie de máquina que se encarga de cortar el tejido. Cuando corta el tejido, corta la barra de Leucar, lo va a cortar de esta manera, como si fuera una cinta de fotografía. Miren, una tras de otra, de manera delgada. Miren cómo es, delgada. O sea, literalmente la corta de esa forma. Imagínense ustedes, lógicamente, que estuvieran comiendo una jamonada, pero la jamonada está junta a la otra por un borde. Entonces, es como si tú sacas, o esas historias que se ven en esas series comunes, ¿no? Muestra la foto de tus hijos y sacas la billetera y te sale con una cara de 7, 8, 10 niños, y a uno tras de otro igualito, se forma como una cinta. Esta cinta es producida, ¿qué cosa? Por los cortes del criostato a la barra de Leucar. ¿Ya? ¿Qué es el criostato? El criostato, el micrótomo, son las herramientas que permiten los cortes. El criostato usa el frío para cortar. Los micrótomos usan generalmente otros procesos como el rotativo, deslizamiento a través de procesos mecánicos, y el congelación, que no usa propiamente solamente el frío, sino es una combinación de ambos. Pero lo que me interesaría que te acuerdas es que el micrótomo y el criostato se encargan de qué cosas, de los cortes, ¿ya? A través del frío o a través de los movimientos mecánicos. Una vez que tengas esto, de uno de los cortes o de una de las fotografías que tú has usado, vas a cortarlo y eso recién lo pones ¿qué cosa? En la lámina portaobjetos. En la lámina portaobjetos, por lo tanto, es de la barra de Leucar, no. La lámina portaobjetos que entra, los cortes de la barra de Leucar, es diferente. ¿Está bien? Uno de estos cortecitos chiquitos se coloca en la lámina portaobjetos. Y una vez que esté colocado acá en la lámina portaobjetos, ese corte va a estar ¿qué cosa? Va a estar colocado, ya no tiene muerte porque has obtenido un buen proceso de fijación, has detenido la muerte, no se va a deshacer porque le has metido parafina, has desplazado bien los alcoholes a través de la deshidratación y el agua, has desplazado también bien el alcohol y el silor a través del proceso de diafanización, has hecho un buen corte con el criostato. ¿Qué cosa tienes que permitir? Por último, ver, visualizar lo que estás observando. Y para visualizar, ¿qué cosa vas a usar? Tinciones, vas a pintar. Para pintar los tejidos, porque los tejidos no tienen esos colores como tal en nuestro cuerpo, sino que es la adaptación de los estudios, usamos tres propiedades. Los colorantes, que se pueden diferenciar a través de estructura básica o ácida, el colorante que se encarga de especializarse principalmente en componentes fibrosos de la matriz celular, y otros colorantes que se encargan de los depósitos de metales. Otra vez, las tres propiedades físicas de los colorantes que usamos para pintar puede ser a través de los colorantes que identifican sustancias ácidas y bases, los colorantes que se distinguen por los componentes fibrosos de la matriz o por aquellos que se encargan de los depósitos de sales.
Si a ti te preguntan cuál de los tres usamos con más frecuencia, es el colorante que usa los componentes ácidos y bases. Y la mejor forma para entenderlo es aquí. El colorante ácido base por excelencia que nosotros tenemos, ¿cuál es? La hematoxilina eosina. Como ustedes pueden ver, aquí está. La hematoxilina, ¿qué cosa es? Es morado. La eosina tiene coloración más rosa. La hematoxilina, ¿qué cosa hace? Actúa como un colorante básico. La hematoxilina es un colorante básico, pero el básico ¿va a tener afinidad por lo básico? No. El básico, ¿a quién va a querer reconocer? Al ácido. Por lo tanto, si tú quieres reconocer una parte ácida de la célula, ¿qué cosa vas a usar? ¿Vas a usar un colorante ácido o un colorante básico? Básico. ¿Y cuál es el colorante básico? La hematoxilina. Pregunto, ¿qué es hematoxilina? ¿Dónde hay más hematoxilina? ¿En el núcleo o en el citoplasma? A ver, ¿qué tienes duda? Mira acá la gráfica. ¿Dónde hay, lógicamente acá, dónde hay más hematoxilina? ¿Dónde está más ubicada? ¿En los núcleos o en el citoplasma? En el núcleo. En los núcleos, ¿no? En el caso. Y pregunto, si en el caso de los núcleos tenemos mayor cantidad de base, entonces debemos tener mayor componente ácido ahí, ¿sí o no? Correcto. ¿Cuál es el ácido que tenemos? Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, el DNA, lógicamente el RNA, que se pueden encontrar dentro de los núcleos, son ácidos. Como son ácidos, los núcleos se pintan de color morado porque el colorante básico les gusta actuar ahí. En cambio, a nivel del citoplasma, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener que principalmente en el citoplasma vamos a tener ¿qué cosa? Componentes básicos. Componentes básicos. Doctor, ¿y por qué componentes básicos en el citoplasma? Solo recuerda que el citoplasma va a tener la mayor cantidad de iones, de sustancias o procesos de soporte metabólico que va a ocurrir a nivel celular, y estos componentes básicos de óxido de reducción van a reconocer con mayor facilidad ¿qué cosa? El pigmento ácido. Entonces, si tú quieres reconocer algo ácido de la célula, usas un colorante básico, la hematoxilina. Si tú quieres reconocer algo básico de la célula, usas un componente ácido, que es la eosina. Otra vez repito, si tú quieres reconocer un componente ácido, ¿qué vas a usar? Una tinción básica. ¿Cuál es? Hematoxilina. Hematoxilina reconoce ¿qué cosa? El ácido del núcleo. Con eso creo que no te vas a olvidar, el ácido nucleico, con eso cuenta la biología. En cambio, si tú quieres reconocer una parte ácida, quieres reconocer una parte ácida de la célula, requiere reconocer una parte básica de la célula, ¿qué cosa vas a usar? Un colorante ácido. El ácido reconoce la base y la base reconoce el ácido. ¿Está bien? Listo. ¿Cuáles son los ejemplos de elementos que, aparte del núcleo, que pueden reconocerse con el colorante básico? No solamente la heterocromatina, el ADN, el retículo endoplasmático rugoso también, recuerden que es el proceso de síntesis de proteínas. A nivel de la matriz celular, algunos elementos sulfatados que se van a encontrar de coloración violeta. En cambio, a nivel del citoplasma, principalmente se encuentra el componente eosinofílico, ¿no? Filamentos citoplasmáticos, componentes membranosos o fibras extracelulares que también podemos encontrar. Entonces, la hematoxilina es un colorante, ¿qué cosa? Es un colorante básico que reconoce sustancias ácidas. Y la eosina es un colorante ácido que reconoce sustancias básicas. Entonces, la reacción de grupos aniónicos con un colorante básico se llama ¿qué cosa? Basofilia, ¿no? Eso es lo que se llama como afinidad por lo básico. Y la reacción que reconoce los grupos cationes son la eosinofilia, principalmente. Entonces, acá ustedes pueden ver desde el punto de vista de las coloraciones ácido-base cómo se reconocen estructuras plenamente hematoxilínicas, en una sola visión, porque lógicamente se observan casi todas las estructuras, es un colorante básico que reconoce principalmente ¿qué cosas? Estructuras ácidas. O puedes encontrar también acá un foco en el cual está concentrado ¿qué cosa? La coloración con eosina, que es una tinción ¿qué cosa? Es una tinción ácida que reconoce componentes básicos. O lo que conocemos comúnmente que es la coloración hematoxilina y eosina, en una célula como tal, donde hay componentes, ¿qué cosa? Ácidos en el núcleo y por lo tanto lo reconoce, ¿qué cosa? Sustancias básicas como la hematoxilina, o también, ¿qué cosa? Elementos, ¿qué cosa? Básicos en el citoplasma que son reconocidos por sustancias ácidas que es la eosina. ¿Me dejo entender? Morado, núcleo, ¿verdad? Creo que eso todos se acuerdan, ¿no? El morado es el núcleo, el más rosadito es el citoplasma, ¿no? Este es un corte más allá. Los núcleos y el citoplasma, ¿no? Los núcleos no siempre son centrales, también pueden ser periféricos. Entonces aquí ven lo mismo que estábamos hablando, la hematoxilina, las estructuras ácidas, lógicamente azul-violeta, la basofilia,
Entonces vamos a ver aquí cómo la estructura como la hematoxilina, que es lógicamente ¿qué cosa? Es un colorante ¿qué cosa? Básico, reconoce ¿qué cosa? Estructuras ácidas. ¿Y de qué color lo va a pintar? De azul violeta. Por ejemplo, ¿qué cosa? Los núcleos, lógicamente, los cuerpos neuronales, el núcleo neuronal, que está la heterocromatina dentro de lo que es el núcleo de la neurona, las granulaciones, que pueden estar acá bien tranquilamente, como en este basófilo que está aquí, o también puede estar lógicamente en algunos otros tejidos que tienen mayor carga de hipercelularidad, o también, como ustedes pueden ver, también están formando parte también de tejidos de transporte, como por ejemplo el tubo digestivo, ¿no? Acá podemos observar tranquilamente, ¿no? Entonces recuerden, entonces la hematoxilina reconoce estructuras ácidas, mientras que la eosina reconoce qué cosa, estructuras básicas. Ahora, esa es la tensión en base a ácidos y bases. La segunda propiedad de las tensiones es aquellas tensiones que estudian qué cosa, los componentes fibrosos de la matriz. Doctor, ¿cuáles son esas tensiones que reconocen el componente fibroso de la matriz? Estos de acá, que es la famosa tensión tricrónica. La famosa tensión tricrónica. Miren, en hematoxilina y eosina, ustedes solamente van a ver dos colores, morado y rosado. Morado, hematoxilínico, rosado, eosina. Hematoxilina, colorante, ¿qué cosa? Básico, que reconoce estructuras ácidas. Eosina, ¿qué cosa es? Es un colorante ácido que reconoce estructuras básicas, que es diferente. Ya. Se ve morado y rosado, ¿no? Núcleos morados, citoplasma rosado. Donde hay menos núcleos, se ve más rosado, y donde hay más núcleos, se ve más morado. ¿No? Pero ¿cuál es el problema? Que en esa dualidad hay estructuras que yo no voy a poder ver bien. Y a mí me interesa en un tejido, ¿qué cosa ver? La célula y su matriz. No me solamente me interesa qué cosa, ver la célula, sino me interesa ver también qué cosa, su matriz. Con respecto a la célula, no hay problema, porque ya sabemos que el núcleo se pinta de una forma y el citoplasma de otra forma, no hay problema. Pero doctor, ¿en la matriz cómo es? Ah, la matriz es distinta. La matriz intracelular tiene dos componentes. Tiene la fibra extracelular y tiene ¿qué cosa? La sustancia fundamental. La sustancia fundamental es como una gelatina, es como un coloide. No lo vamos a ver por ahora. Pero la fibra sí tiene una particularidad bien importante. Las fibras pueden ser de dos tipos. Pueden ser de colágeno, que son fibras duras, robustas y rígidas, o pueden ser ¿qué cosa? Fibras elásticas, que son tenues, que se pueden estirar y que de alguna forma u otra pueden amortiguar la tensión, se pueden adaptar. El hecho de que tengas un tejido, que tenga abundante tejido, que dé buenas fibras de colágeno, permite resistir ¿qué cosa? La tracción, el movimiento, las fuerzas, impulso y manejo. Y el hecho de tener un tejido férreamente elástico permite que el tejido se pueda adaptar para el juego de las presiones. Imagínate que tu aorta, que recibe la sangre del ventrículo izquierdo, lógicamente sea un tejido colagenoso solo. Sería totalmente rígido y no podríamos adaptarnos al volumen de sangre que se eyecta. El hecho de que sea elástico permite a nosotros ¿qué cosa? Jugar con el juego de tensiones y participar en la hemodinámica. Entonces los tejidos no solamente deben ser fibrosos, colagenosos, sino también deben ser elásticos. En algunos tejidos nos convendrá ser más de colágeno, en otros tejidos más elásticos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Lo que me interesa de esto, ¿qué cosa es? Es reconocer esa diferencia, saber si hay alguna forma de identificar estas estructuras. Para identificar con mucha más certeza si estamos frente a un tejido que tiene más fibras de colágeno o tiene más fibras de elástico, usamos las tensiones tricrónicas. Las tensiones tricrónicas que tenemos es la tricrónica de Mallory y tenemos la tricrónica de Masson. También tenemos la tricrónica de Gomorris, con G, Gomorris. La tricrónica de Mallory, con nombre Mallory, tiene la L de qué cosa? De azul. Reconoce al colágeno de color azul. Al colágeno reconoce el color azul. La tricrónica de Masson reconoce al colágeno de tipo rojo principalmente, tipo rojo violeta. La Gomorris reconoce principalmente de tipo verdoso, de tipo verdoso. Pero la principal que yo quiero que te acuerdas es esta de Mallory, por favor. Mallory azul. ¿Ya? Entonces el colágeno se puede reconocer muy bien con la tricrónica de Mallory. Si te dicen, no, se tiene una muestra, se tienen dos tejidos y quieres saber cuál de los dos tejidos tiene mayor fibras de colágeno, ¿cuál tinción puedes usar? La tinción de tricrónica de Mallory, por ejemplo. O la de Masson o la de Gomorris, ¿no? Por si acaso.
Si te dicen, no, opción A, hematocilina y eosina, no. Si dicen B, sales metálicas, no. Si te dicen D, ácido periódico de Schick, si te dicen Sudán, no. La clave, ¿cuál es? Tricrómicas. Cuando en el examen te pregunta cuál es la técnica, cuál es la tinción que te permite reconocer las fibras con mejor facilidad, las tricrómicas. Estos son 3 tejidos de corte de lengua que, como ven, tienen ¿qué cosa? Diferentes colores, ¿no? Diferentes colores para reconocimiento de los tejidos. Ahora vamos a hablar de las técnicas citoquímicas. Las técnicas citoquímicas, ¿qué cosa era? Es aquello que permite reconocer qué cosa el tejido de acuerdo a su composición. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cuando una célula tiene abundante cantidad de ácidos nucleicos, lógicamente se denomina o desarrolla un método, es factible a poder ser identificada con un método de tinción muy característico. ¿Cómo se llama esa tinción que reconoce con particularidad la tinción del ácido nucleico? La tinción de Feuger. La tinción de Feuger. Y para obtener esta tinción de Feuger, ¿qué elemento base uso? La fucsina. La tinción de la reacción de Feuger es la reacción en la cual reconozca el DNA a través de la fucsina. Doctor, pero yo puedo reconocer el ácido nucleico también, ¿qué cosa? Con la hematoxilina. Ok, estamos de acuerdo. Pero recuerda que la velocidad reconoce solamente, por ser un colorante básico, reconoce solamente los elementos ácidos. Y el único ácido que tienes en la célula no es el ácido nucleico, tienes otros elementos ácidos más. Entonces, ¿cómo podrías identificar si ese elemento ácido es nucleico o no es nucleico? Una buena alternativa, ¿cuál es? La reacción de Feuger. La reacción de Feuger se identifica o selecciona específicamente el ADN a través del uso de la fucsina. Acá tú vas a ver qué cosa, otros 2 tejidos. Acá ves un tejido pálido y acá ves un tejido rojo, fucsia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ninguna, literalmente. Ambos son el mismo tejido. Doctor, entonces ¿por qué tienen ambas coloraciones? ¿Por qué? Porque cuando tú usas hematocilina y eosina en algunos tejidos, los tejidos se ponen pálidos. Especialmente en tejidos, ¿qué cosa que tienen? Que tienen abundantes carbohidratos o sustancias glucoproteicas. Los tejidos que tienen abundantes carbohidratos o sustancias glucoproteicas, la hematocilina y eosina no los pinta bien, los pinta de manera pálida. Entonces, doctor, ¿cómo voy a poder verlos o cómo voy a poder apreciarlos con mayor seguridad? A través de una reacción específica, se llama la reacción de Paz. La reacción de Paz es una tinción o la reacción del ácido periódico de Schick, también se le conoce, o sea, sus siglas de Paz es ácido periódico de Schick, tiñe de color rojo magenta a los carbohidratos de la célula. Pues aquí se ve en dirección de Paz y acá se ve hematocilina y eosina. Ambos son los mismos tejidos. Doctor, ¿existen otras tinciones importantes de la citoquímica? Sí. Por ejemplo, la tinción del Sudán. La tinción del Sudán 3, Sudán 4 permite reconocer a los lípidos dentro de la carga celular. Otra tinción muy interesante, por ejemplo, el azul de Prusia, que reconoce muy bien los componentes proteicos, el azul de Prusia, ¿no? Pero principalmente estos dos no olviden, ¿ya? Y el Sudán. Otras técnicas histológicas en las cuales no son tinciones, sino son efectos que se logran con el mismo tinte que ya hemos hablado, es la famosa metacromacia. La metacromacia se le conoce así cuando usamos un colorante, ¿no? Pero vemos que el mismo colorante tiene diferentes espectros. Es decir, en un lado se ve qué cosa, no se ve rosado ni se ve morado, sino qué cosa es. Se ve morado, pero en un lado se ve un morado más oscuro y en otro lado se ve un morado más pálido. Eso se llama metacromacia. Metacromacia es qué cosa, los diferentes contrastes de un solo color de la tinción en una misma célula, ¿no? Entonces vemos que una célula qué cosa, va a tener qué cosa, elementos más purpúricos y elementos menos purpúricos. Eso se llama metacromacia. Doctor, ¿y dónde puedo ver metacromacia o dónde hay esta reacción de metacromacia? Principalmente en aquellas que tienen bastantes granulaciones basofílicas, ¿no? Por ejemplo, los mastocitos, los basófilos, se ve abundante metacromacia. Lo que te voy a preguntar en el examen es qué cosa es la metacromacia. Es el efecto que se usa donde una tinción no se usa en una célula, pero se ve en diferentes tonalidades, ¿no? Eso podría ser una facilidad. ¿Y en dónde se ven los tejidos con granulaciones? Y las técnicas inmunohistoquímicas, que como pueden ver acá, lo hemos hablado, ¿qué cosa reconocen? Se basa en la relación del antígeno-anticuerpo, donde, recuerda tú, lógicamente, lo que tú vas a inyectar, lógicamente, es una sustancia colorada, ¿no? Que va a ser, ¿qué cosa? El anticuerpo. ¿Qué cosa va a reconocer el tejido? Su antígeno, ¿no?
Se inyecta un conejo, la sustancia investigada, se obtiene el anticuerpo al cual se adosa la sustancia coloreada, en este caso se coloca fluoresceína, y luego este anticuerpo reconoce al antígeno del tejido, y miren cómo se ve el tejido, fluorescente. Este es un corte también en inmunoquímica, pero de células de Langerhans, ¿no? En el cual se usaba un marcador propio del tejido del páncreas, en el cual al mismo tejido se le inyectaba esta sustancia y lo ha pintado de una manera muy característica, ¿no? Los estudios de inmunoquímica son mucho más costosos, no son tan sencillos de realizar y se hacen en pocos lugares en nuestro país, ¿no? A pesar de que es una herramienta muy útil, no es de mucha uso. No creo que vayan a haber una prueba. Esto de acá es las técnicas fisiológicas, por ejemplo, en el páncreas endocrino, donde, por ejemplo, ¿qué cosa? Para reconocer un páncreas endocrino, lógicamente, ¿qué cosa hemos usado? Un anticuerpo anti-insulina. ¿Por qué? Porque la insulina se produce en las células beta del páncreas. Entonces, usar ¿qué cosa? La tinción como anticuerpo y reconocer a las células betas como antígeno, la tinción ha pintado esta célula y mira cómo la ha colocado, un color en especial. Al otro lado tienes una inmunohistoquímica relacionada en la piel, que es a través de ¿qué cosa? Del uso de ATPasas para demostrar la presencia de células de Langerhans en la piel. Las células de Langerhans van a ser estas células que están aquí descritas. Quienes quizás se han reído un poco recordarán que en la hematoxilina las células de Langerhans se van de color pálido, con citoplasma pálido y un núcleo pálido, con granulaciones propias, tipo de relaciones de Birbeck, pero eso vamos a ver más adelante. Pero lo interesante de aquí, ¿qué cosa es? Cómo la coloración inmunohistoquímica puede reconocer al tejido en base a través de qué cosa, de su antígeno. La tinción es el anticuerpo y el tejido, ¿qué cosa es? El antígeno. Te lo vuelvo a repetir porque en el examen te pueden poner la oración al revés. Si te dice, la tinción es el antígeno, no. La tinción es el anticuerpo y el tejido es el antígeno. Ya, muy bien. Entonces son las técnicas histológicas. Para terminar esta primera parte, vamos a revisar lo que es microscopía. La microscopía es la herramienta final. Una vez que tú has tenido, como tú deseas, tu tejido, tienes que usar un microscopio para observar la muestra. El microscopio, lógicamente, es usado desde finales del siglo XVI y ha tomado un largo camino y ha sido perfeccionado. Existen dos tipos de microscopio óptico y microscopio electrónico. Microscopio óptico se define microscopio óptico, todo microscopio que usa ¿qué cosa? El haz de luz simple. Y el microscopio electrónico es aquel que usa el haz del flujo de electrones. El microscopio óptico puede ser ¿qué cosa? Simple o compuesto. Simple cuando usas solamente un lente, compuesto con dos o más lentes. Ejemplo de microscopio simple, la lupa. Usas la lupa, lógicamente, bajo el sol, lógicamente en el jardín, y ves cómo lógicamente generas fuego, o quieres observar un billete, quieres observar una moneda, quieres investigar, usas la lupa. El sistema de un solo lente, a través del haz de luz simple, reconoce o agranda una figura. El microscopio óptico compuesto, al contrario del simple, tiene dos o más lupas, o tiene dos o más lentes, que lo que hacen es a través de un sistema de doble reflexión proyectar la imagen, ¿no? Estos microscopios compuestos pueden ser de varios tipos, pueden ser de campo claro, contraste de fase, campo oscuro, fluorescencia o láser confocal. Generalmente las de campo claro son las que nosotros generalmente observamos más comúnmente, no son aquellas en las cuales la luz se dispersa en todo el tejido. Para que ustedes tengan una idea del microscopio óptico compuesto en campo claro, es cuando ustedes revisaban, por ejemplo, los protozoarios o el agua encharcada que ustedes recolectaban y observaban en su microscopio en biología, le ponían un poquito de lugol y observaban todo el campo, el microscopio se veía claro y veías el protozoario ahí caminando. Eso es campo claro, donde la luz se dispersa durante todo el campo, durante todo el tejido, durante todo el campo que se está observando. En cambio, en el campo oscuro, la luz se concentra solo en la muestra, haciendo que lo que está alrededor se vea oscuro o negro. Doctor, campo claro, ¿qué cosa es? La luz se dispersa en toda la muestra. En cambio, el campo oscuro, la luz se concentra en el punto de la muestra que quiero ver. Campo claro, la luz se dispersa por toda la lámina, tanto en el campo como en la muestra que tú quieres en todo el espacio. En cambio, el campo oscuro, la luz se concentra solo en la muestra y lo que está alrededor se ve oscuro. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un campo oscuro en el salón y quisiéramos fijar como punto de campo oscuro a su compañero, la única persona, si esto se pone como campo oscuro, la persona que entre o quiera ver a través de la luna del salón, solamente podrá ver a su compañero y al resto de nosotros no. Eso es campo oscuro. Toda la luz se concentra solamente en el objeto que yo quiero evaluar, ¿ya?
Campo oscuro, la luz se concentra en la muestra, en el punto que yo quiero evaluar. En cambio, si todo eso está iluminado, como ahorita el salón y alguien pasa, seríamos el ejemplo de un campo claro, donde puede observarse todo el escenario. Campo claro, ¿dónde puede? Protozoarios, por ejemplo. Doctor, ¿y campo oscuro? Por favor, esto apúntalo cuando estudie sífilis. Treponema pallidum, que es el causante de sífilis, se diagnostica con campo oscuro, ¿ya? ¿Cuándo van ustedes a observar esto? Cuando tengan pacientes con lesiones ulcerativas, no dolorosas, ¿no? Tipo chancro, o a nivel de los genitales, en la piel, en gomas, en niñitos que lógicamente nacen con descamación en el palmas y planta de los pies, con rinorrea sanguinolenta, con cerebro bisensorial, con dientes en sabe, con dientes en tonel, con alteración perióstica y osteóstica a nivel de los huesos. Eso es parte del diagnóstico de treponema pallidum. Si a ti te ponen el examen, treponema pallidum, sífilis, campo oscuro, microscopio que concentra la luz en la muestra. Campo claro, lo que tú has visto en tu práctica biológica. Doctor, contraste de fase. Contraste de fase es la técnica histológica del microscopio óptico compuesto que permite reconocer un tejido vivo. Un tejido vivo. Ustedes, no sé si ustedes han visto en algunos videos en biología cómo ven una neurona que se mueve, ¿no? Cómo ven una célula que se come a la otra. Dice, doctor, pero ¿cómo ocurre esto si en teoría pues ya lo extraje? Lógicamente, a veces en vivo nosotros podemos observar esas muestras y podemos ver esos procesos. Cuando tú puedes ver células vivas, lógicamente células vivas en un protozoario o cualquier cosa, te puede indicar con facilidad, usas una técnica que se llama contraste de fase. La fluorescencia la que usa fluorescina y la hace con focal con triple relieve, ¿no? El microscopio electrónico, en cambio, ¿qué usa? Usa el haz de electrones, el haz del flujo de electrones. ¿Y para eso qué cosa es? No quiero que te olvides del cuántico radicó. Usa el de transmisión o el de barrido. El de barrido, lógicamente, solo hace una lectura de la superficie. Hace una lectura de la superficie de la estructura. Pero la de transmisión penetra la superficie, logrando mayores aumentos. ¿Cuál es el que tiene mayor aumento? ¿Transmisión o barrido? Transmisión. Ese que penetra la superficie y logra más allá. En cambio, el de barrido solamente reconoce qué cosa, la porosidad de la superficie. Doctor, entonces de transmisión solamente dice que el barrido. No, porque es muy importante en el estudio de la biología, ¿qué cosa? La membrana. Y la membrana se puede evaluar muy bien con el microscopio de barrido. Pero si quieres ver el máximo aumento, la perfección, el máximo aumento, la transmisión. Doctor, y este microscopio electrónico cuántico, bueno, son la última generación de microscopios que usan, como ven, energía cuántica o cuantos, que usan para poder ver inclusive sustancias ultramoleculares que están debajo del nivel de vida, ¿no? Sin embargo, como lógicamente se ve, todavía son pocos que existen en el mundo, ¿no? Y con fines netamente de investigación, más que fines, digamos, de diagnóstico. Los microscopios ópticos pueden verse a blanco y negro o a colores, pero los cortes en microscopio electrónico siempre se ven, ¿qué cosa? A blanco y negro. Si alguna vez te muestran algo con colores, es porque eso se ha adaptado, que es diferente, ¿ya? Entonces aquí voy a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, un Kraftwerk, microscopía campo claro. Como ven, la luz se dispersa en toda la muestra. Yo veo toda la muestra está iluminada, ¿ya? Toda la muestra está. ¿Esto qué cosa es? Es un ejemplo, ¿qué cosa? De campo oscuro, donde la luz se concentra solamente en el punto que quiero observar y el resto del campo que se ve, negro. Treponema pallidum. ¿Está bien? Contraste de fase, podemos ver qué cosa para células, ¿qué cosa? Para células vivas. Microscopios electrónicos de superficie, de transmisión, que estos ya son digitados, shock photos, ¿no? Alteradas, ¿no? O también el uso de fluorescencia o fluoresceína, que usamos principalmente en relaciones inmunohistoquímicas, ¿no? Que vimos revisando. Muy bien. Entonces, con esto creo que hemos terminado la primera parte y vamos a aplicar lo aprendido. A ver, la primera pregunta nos dice, ¿verdadero o falso? La inmunocitoquímica detecta anticuerpos, ¿verdadero o falso? ¿Cuál es la respuesta? A ver. No, ¿por qué es falso? Detecta antígenos, así es. La inmunocitoquímica no detecta anticuerpos, detecta antígenos y usa el anticuerpo a través de eso. Es falso. Deshidratación, uso de alcoholes en forma ascendente, eso es verdadero. Así es. Recuerda que deshidratación, ¿qué cosa es? Saca el agua a través del uso del alcohol de manera ascendente. Igual se usa la deshidratación cuando después de la fijación quieren preparar la muestra para meterle la parafina.
¿El formol es el fijador físico más empleado, verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque el formol, recuerda qué cosa es. Es un fijador químico. El formol es un fijador químico. ¿Ya? Es un fijador químico que se usa más en microscopía óptica o en microscopía electrónica. ¿Dónde se usa más el formol? ¿En ópticas o en electrónicas? En ópticas. ¿Cuál es el fijador químico que se usa en microscopía electrónica? Glutaraldehído. Por favor, eso lo hemos repetido, eso por favor. Microscopía confocal, fluorescentes fluorescentes, ya. Perfusión, fijación de un órgano. La perfusión es un tipo de fijación de un órgano siempre y cuando el órgano tenga un sistema cardiovascular, ¿no? La fijación de un órgano, no sé si órgano como tal solo no, tiene que haber un sistema de vasos sanguíneos, ¿no? Coloración tricrómica, colágeno rojo y células azules, no, el colágeno es azul, ¿verdad? Coloración hematocinina sin citoplasma rosado, eso es verdadero. La confección del taco en las barras de Leuca, que van a hacer qué cosa, va a ser lo que la parafina que se meta dentro de los tejidos a nivel de inter y intracelularmente. La diofenización usa el silol, eso es verdadero. La coloración de plastina, el glucógeno y las mucoproteínas, eso también es verdadero. Entonces, vamos otra vez a repasar los puntos más importantes. Recuerda que la histología, ¿qué cosa estudia? El primer nivel de la vida, ¿verdadero o falso? Falso. Estudia el segundo nivel de la vida del tejido. ¿Y qué cosa es un tejido? Son células organizadas entre ellas mismas y una sustancia fundamental, una matriz extracelular y común. ¿Listo? ¿Qué es un tejido? Son sus células organizadas entre ellas mismas y una matriz extracelular y común. ¿Listo? Ya. Si yo te digo que una célula A tiene más glucógeno, tiene más carbohidratos que la célula B, ¿qué técnica es? ¿Citohistológica, citoquímica o inmunocitoquímica? Citoquímica. A ver, si yo digo que la célula A tiene mayor cantidad de carbohidratos, citoquímica. Cuando tenían carbohidratos, glucógeno, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, citoquímica. Si yo te digo que la célula D es más redonda que la célula A, ¿eso qué cosa es? Citohistológica. Así es. Muy bien. ¿Cuál de todos los procesos, cuál de todos es el primer proceso del procesamiento histológico? ¿La fijación o la inclusión? Fijación. Ninguno, es la obtención del tejido. La obtención del tejido es el primer proceso del procesamiento histológico. Listo, a ver. ¿Cuál es el fijador? ¿Cuál de todo? A ver. El fijador no verdadero, el fijador potencialmente reversible, ¿es un tipo de fijador químico o físico? Físico. ¿Y cuál es? El frío. Así es. Si yo te digo, tengo un elemento, tengo un tejido que tiene sistema de vasos y capilares y a través de ese sistema coloqué mi fijador. ¿Qué cosa es? ¿Inmersión o perfusión? Perfusión. El uso de la parafina, ¿en dónde se usa principalmente? ¿Qué proceso? ¿En el proceso de la inmersión o en el proceso de la inclusión? Inclusión. ¿En la inclusión o en la inmersión? Inclusión. Incluye parafina. En cambio, inmersión es un subproceso de la fijación. No debes olvidar eso. Las barras de Leucar, ¿qué cosas son? Son vapos o confecciones de parafina en forma regular cortadas, ¿no? Donde la parafina ingresa. ¿Cuál es la finalidad de...? A ver, la fijación se usa para poder reemplazar la materia extracelular y intercelular. ¿Verdadero o falso? La fijación. La fijación se usa para reemplazar la materia extracelular e intercelular. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La fijación se usa para reemplazar el material intracelular y extracelular. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La fijación, ¿sí o no? Falso. Lo que hace, ese proceso quiere hacer la inclusión. ¿Qué hace la fijación? La fijación detiene desnaturaliza las proteínas y detiene la autólisis, o sea, evita la muerte. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que usamos para cortar los tejidos? Criostato y micrótomo. Listo. La hematoxilina iosina se usa para reconocer las fibras extracelulares con mayor facilidad. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. A ver, si yo te hablo del núcleo, el núcleo es un elemento, ¿el núcleo qué cosa es? ¿Un elemento ácido o base? Ácido. Por lo tanto, ¿qué va a querer reconocer? ¿Polvente básico o ácido?
Básico. ¿Cuál es el colorante básico? ¿La hematoxilina o eosina? La hematoxilina. ¿El citoplasma qué cosa es? ¿Ácido o base? Base. Por lo tanto, ¿qué va a querer? ¿Qué lo va a reconocer con mayor facilidad? ¿El colorante ácido o el colorante base? Ácido. ¿Y cuál es el colorante ácido? En la tricrómica, ¿qué tipo de tricrómica el colágeno se ve de color azul? ¿En la de Masón, en la de Morbis o en la de Malo? En la de Malo. Malo dijo L, azul. ¿Ya? Si yo te hablo de un tejido que tiene mayor carga de lípidos con respecto a otro, ¿qué tinción me ayudaría a poder me permitiría ver esto con mayor facilidad? Reacción de Fulgen, reacción de Paz, Sudán, azul de Prusia o hematoxilina y eosina. ¿Qué me ayuda a reconocer con mayor facilidad las sustancias lipídicas dentro de las células? Sudán, así es Sudán. Si yo te digo que la célula tiene mayor cantidad de carbohidratos derivados del glucógeno, o tengo un corte de páncreas o un corte muscular y quiero ver la presencia del glucógeno muscular, ¿qué tinción me ayudaría mejor a ver eso? Reacción de Paz o ácido periódico de Schiff. ¿Sí? ¿Cuál es el pigmento que se usa para reconocer con mayor facilidad el ADN? La fucsina. La fucsina. ¿Ya? La hematoxilina reconoce el ADN, sí, pero no discrimina, por si acaso. Todos los colorantes ácidos, todos los componentes ácidos lo reconoce la hematoxilina, y la acidez no solamente está en el núcleo, también se puede encontrar en otros lugares. Por eso la reacción de Fulgen se usa. ¿Cómo se llama el efecto de la tinción en el cual solamente un tipo de color de la tinción se observa en un tejido, pero con diferentes grados de estructuras? Metacromacia. Metacromacia, no sé. ¿Ya? A ver, esto de acá, los microscopios. A ver, ¿cuál es el microscopio que ustedes usarían para estudiar a un paciente con sífilis? ¿Microscopio óptico o electrónico? Comencemos por eso. Óptico. ¿Simple o compuesto? Compuesto. ¿Cuál de los compuestos? Campo oscuro. Campo oscuro, así es. ¿Cuál de todos los microscopios usarían ustedes para poder ver principalmente células vivas? ¿Óptico o electrónico? Óptico. Ya, entre los dos óptico. ¿Microscopio simple o compuesto? Compuesto. ¿Y de todos los compuestos cuál podría ser? De todos ellos, ¿cuál es el único microscopio que tiene solamente un lente? La lupa, campo claro, contraste de fase, campo oscuro, fluorescencia, láser confocal, transmisión barrido cuántico. La lupa es el único que tiene un lente. ¿Cuál de todos los microscopios que observan ahí tiene el máximo aumento posible? Transmisión. ¿Cuál es el que ve de manera usando el láser electrones solamente la superficie de una muestra? Barrido. Ya está. Eso principalmente. De ahí vienen un montón de preguntas mezcladas. ¿Ya? Entonces, por favor, eso repásenlo. De eso van a venir dos preguntas en el examen. ¿Ya? Dos preguntas en el examen de evaluación de continuidad y en el examen de parcial. Muy bien. Vamos ahora a entrar a la segunda parte hasta donde lleguemos de tejido epitelial de revestimiento. Díganme si adelante. El número 3, tricrónico, el cuerpo de Mason, me pasa color rojo. Y el gomor es verdoso. rojo y verde. Ya, gracias. Muy bien. Vamos a ver acá ahora tejido de epitelial de revestimiento. En histología, ustedes van a estudiar 4 grandes tejidos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Para fines del curso de morfofisiología general 2, solamente vamos a ver el tejido epitelial y el tejido conectivo. El tejido muscular y el tejido nervioso lo verán en las otras morfos. ¿Ya? Entonces, las 7 clases que van en adelante nos basamos en estos 2 tejidos. No son los únicos. Todo el curso de histología o la histología se estudia principalmente en estos 4 tejidos. ¿Ya? El primero que vamos a ver es el tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido, es el primer tejido, es la primera parte con que se introducen los libros de histología. Es un tejido que tiene algunas particularidades. La principal particularidad que yo quisiera que no te olvides del tejido epitelial es que tiene poco sistema o nada de vascularización y no tiene casi nada o nada de matriz extracelular. Por lo tanto, si habíamos dicho que un tejido es ¿qué cosa? Las comunicaciones. Se fue.
Varios lugares ahí. Ya. Vamos a ver la luz, pues van a quedar ciegos. Ya. Graben nomás. Ya, si pueden escriban, pero si no me escriban, porque se van a poner ciegos. Ya, la luz. Ya. Que se prenda como todo. ¿Y qué cosa? Una matriz celular en común. Si yo te digo que el tejido epitelial de revestimiento no tiene matriz extracelular, tiene poca sustancia entre célula y célula, o sea, casi nada, ¿no? Y no tiene sistema vascular, lo único que vamos a estudiar, ¿qué cosa del tejido epitelial? La célula, no vamos a estudiar la matriz. Desde ahí hay un punto favorable. Esa es una gran diferencia con el tejido conectivo. El tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial, al contrario, es el de los tejidos, los cuatro, el que tiene más cantidad de sustancia extracelular, es el que tiene, ¿qué cosa? Mayor cantidad, ¿qué cosa? De sustancia de matriz extracelular. ¿Y qué cosa? Tiene, digamos, de alguna forma u otra, tiene mayor medio que lo rodea. El tejido epitelial de revestimiento no tiene sistema, es avascular, ¿ya? Y no tiene matriz extracelular. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo diablos se alimenta la célula epitelial? Si la célula epitelial, si habíamos dicho que las células necesitan de la matriz para alimentarse, ¿de dónde se va a alimentar la célula epitelial si no tiene matriz? Y tampoco hay, ¿qué cosa? Un vaso sanguíneo que le vaya a dar un nutriente. ¿De dónde se alimenta? La célula epitelial vive gracias, ¿qué cosa? A la conexión que tiene o la comunicación que hace con su célula vecina. Eso quiere decir que todas las células epiteliales hacen un esfuerzo de sobrevivencia, en el cual van a intercambiar sus sustancias entre ellas para buscar un equilibrio. Doctor, eso es entre ellas, pero ¿qué pasa si de alguna, vamos a decir que alguna parte de nuestro cuerpo algo da a la parte epitelial? Sí lo da. Por la cara basal de la célula epitelial, el tejido epitelial va a recibir ¿qué cosa? Energía a través del tejido conectivo, para no rayarnos otra vez. El tejido epitelial no es avascular y no tiene matriz. Ya eso quiere ser concepto. El tejido conectivo sí es vascularizado y tiene matriz. Por lo tanto, la célula epitelial, ¿de dónde diablos vive? La célula epitelial, ¿de dónde vive? De lo que le da su célula vecina. Como la célula epitelial vive de lo que le da su célula vecina, está obligada a ¿qué cosa? A perfeccionar los mecanismos de intercambio entre célula y célula. Eso quiere decir ¿qué cosa? Que a nivel de los costados, sus modificaciones laterales son modificaciones especializadas y precisas que permiten ¿qué cosa? La supervivencia de la célula intercambiando adecuadamente sustancia con la célula vecina. La célula epitelial de revestimiento vive de la célula del costado, pero también la célula epitelial de revestimiento va a querer ¿qué cosa? Vivir de lo que pueda tocar. O sea, no entiendo, doctor. Por ejemplo, una célula epitelial de revestimiento puede estar ¿qué cosa? Supervisando, puede estar ¿qué cosa? De manera superficial el tubo digestivo. Y el alimento que está circulando por el tubo digestivo, la célula epitelial la usa para poder vivir. Eso quiere decir ¿qué cosa? Que por su cara de arriba, su cara apical, va a tratar de ¿qué cosa? De sacar algunas sustancias para poder vivir. Por sus caras laterales, consigue sustancias de su célula vecina. Doctor, ¿y por su cara basal, la que está pegada al suelo, consigue algunas sustancias? Sí. Debajo del tejido epitelial de revestimiento existe un tejido conectivo. Ese tejido conectivo lleva energía hacia el tejido epitelial. ¿Está bien? Pero no es que el tejido epitelial tenga vasos sanguíneos, no, sino es el tejido conectivo que está debajo quien le da la energía. ¿Está bien? Ahorita lo voy a explicar con mayor detenimiento eso, pero quiere decir el concepto básico del tejido epitelial de revestimiento: no tiene sistema vascular y no tiene matriz. ¿Ya? Ahora, el tejido epitelial como tal tiene dos grandes grupos, tiene dos grandes presentaciones. De revestimiento, que están cubriendo no solamente la piel, sino están cubriendo órganos, tractos, luminares, tractos tubulares o luminosos. Tracto luminoso tubular es todo aquello que tenga un espacio. Por ejemplo, el esófago es un tracto tubular. ¿Por qué? Porque tenemos la luz por el cual pasa el alimento. El bronquio también es un tracto tubular, porque por ahí pasa el aire, me dejo entender. Tracto tubular es todo aquello que va a tener ¿qué cosa? Una comunicación con la comida o con el aire, para dejarlo así en formas sencillas. ¿Listo? Ya. Y va a haber ¿qué cosa? Un tejido epitelial caracterizado en secretar sustancias, que se llama tejido epitelial glandular. Entonces, el tejido epitelial puede ser de revestimiento que cubre, o puede ser un tejido ¿qué cosa? Que secreta sustancia que se llama glandular. El que vamos a ver hoy día es tejido epitelial de revestimiento. En la siguiente clase vemos tejido epitelial glandular. ¿Ya?
Entonces veamos un poquito el tejido epitelial de revestimiento. Ok. Ya. Ya. Las características generales del tejido epitelial, ¿cuál es? Escasa sustancia intercelular. Como habíamos dicho, tiene poca sustancia intercelular. Esta es una diferencia fundamental con el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene abundante, el epitelial tiene escasa. Por lo tanto, también se dice que es un tejido avascular. Es otra característica muy importante. Lo otro importante del tejido epitelial, ¿qué cosa es? Que el tejido epitelial de revestimiento va a tener, ¿qué cosa? Una membrana basal. Para que ustedes tengan una idea de cómo es un tejido epitelial o es una célula epitelial, quiero que ustedes vean la mesa que tienen ustedes incorporados. La mesa está compuesta por una superficie donde ustedes están colocando sus cuadernos, sus libros. Está de costado con una especie, lógicamente, de las sillas que corresponden a los bordes de su mesa. Y por debajo de la mesa hay como un empotrado que lo une al suelo, ¿verdad? Ya. Esta superficie donde están escribiendo ustedes sus cuadernos, están poniendo sus cuadernos, sus libros, donde están poniendo sus notas, es la superficie apical. ¿Por qué se le llama apical? Porque es la superficie del lápiz, es la parte externa, es la parte del sombrerito. Imagínense que la célula fuera un cuadrado, esta es la zona apical. En la zona apical va a pasar el trayecto luminoso. ¿Y qué significa trayecto luminoso? Pasan los alimentos, pasa el oxígeno, pasa el aire. Eso quiere decir que es una oportunidad única en la que tiene la célula epitelial para aprovechar esos elementos para poder usarlos. Por ejemplo, cuando tú ves un intestino, el intestino tiene un espacio hueco al centro. Ese espacio hueco al centro es el espacio luminoso. Y el tejido epitelial de revestimiento del intestino aprovecha ese alimento que está pasando para usarlo. El tejido que está recubriendo el espacio luminoso del aspecto bronquial es el espacio que está rodeando, ¿qué cosa? El aire, ¿verdad? Entonces aprovechas el oxígeno también para producir tu energía. Ese es el aspecto apical. Por los costados, la célula saca elementos ya no de lo que está llegando a él a través de la luz de la comida, sino de lo que le ofrece la célula que está a su lado. Esos son modificaciones laterales. Y para lo que está empotrado hacia la base, eso se llaman modificaciones basales. La modificación basal que nosotros vemos principalmente está relacionada a ¿qué cosa? A garantizar que el tejido conectivo que está debajo del tejido epitelial pueda dar los alimentos al tejido epitelial. Como el tejido epitelial no tiene sistema vascular y no tiene sustancia extracelular y solamente depende de lo que tiene su célula al costado y de lo que puede recibir por arriba, la célula epitelial va a buscar ¿qué cosa? Robarle algo al tejido conectivo a través de su membrana basal. ¿Ya? También tiene la capacidad ¿qué cosa? De formar glándulas. ¿Qué significa formar glándulas? Quiere decir que es un tejido epitelial que está caracterizado y no solamente cubre, sino secreta sustancias. Las glándulas pueden ser de dos tipos, exocrinas o endocrinas. Exocrinas son cuando tienen un ducto y vierten su contenido hacia afuera. En cambio, endocrinas es cuando no hay ducto y el contenido se va hacia la sangre. Polaridad celular. ¿Qué quiere decir polaridad celular? Que la célula por los costados, por arriba, por abajo y por los costados es diferente. Sentido, porque por arriba tiene que estar ¿qué cosa? Ideada para poder absorber los nutrientes, el oxígeno, la comida que está pasando por arriba de ella. Por los costados tiene que estar ¿qué cosa? Especializada para encargarse de intercambiar con la célula vecina. Y por abajo tiene que estar especializada ¿qué cosa? Para robarle al tejido conectivo todo el alimento que puede. Entonces, esa capacidad que tiene la célula para tener modificaciones en la parte de arriba, modificaciones en los costados y en la base, eso se llama ¿qué cosa? Polaridad celular. La célula epitelial es diferente por la arriba, por los costados y por abajo. Esa es una diferencia muy importante. Otra importante característica es la constante regeneración celular. Tanto el tejido conectivo como el tejido epitelial tienen esta capacidad de regeneración celular, por si acaso. Ya es una característica en común. Las células, como no tienen matriz extracelular, ¿no? Y esa vascular, están muy unidas porque no hay sustancia que las separe. Por eso es que las células están cohesionadas. Y entre célula y célula cohesionada hay una especie de modificaciones que son uniones e interlegislaciones que permiten el intercambio con la célula vecina. Son de una morfología súper variada.
Los tejidos de revestimiento se van a poder clasificar de acuerdo al nivel de cantidad de capas de células que tenga y de acuerdo a qué cosa, la característica de la célula de su última capa. Y por último, aunque parezca a veces nos olvidamos, el tejido epitelial puede ser originado de las 3 capas embrionarias. ¿Ya? El tejido conectivo solamente se origina de la capa del mesodermo, de la capa mesenquimal. El tejido epitelial puede derivarse de las 3 capas embrionarias. Doctor, ¿y qué depende de eso? Voy a pasar acá. Depende del órgano que estás estudiando. Si tú vas a estudiar en la piel, vas a ver que lógicamente tanto la piel, las glándulas mamarias, o las glándulas o la córnea, o la mucosa bucal o nasal, todas ellas derivan del ectodermo. Pero si tú estudias el tejido epitelial de revestimiento que recubre los túbulos uriníferos o el epitelio de las gónadas o recubre por dentro los vasos sanguíneos que es el endotelio, este tejido epitelial de revestimiento deriva del mesodermo. Si tú vas a ver el tejido epitelial de revestimiento que recubre el intestino, que recubre el estómago, que recubre el bronquio, la tráquea, los sistemas del páncreas, el hígado, serán de cosa endodermo. ¿Qué quiero decir? Que el tejido epitelial de revestimiento nace de la capa embrionaria de la cual nace su órgano. El sistema neuroectodermal que conocemos es lo que da características a la piel. Por eso que decimos, o siempre le decimos clásicamente no. El tejido epitelial viene del ectodermo, pero no solamente viene del ectodermo, puede venir de cualquiera de las capas y depende de cuál sea el órgano de origen. Si es digestivo, respiratorio, esto corresponde a endodermo. Si tiene que ver con el sistema nefrológico o el sistema reproductor, principalmente el mesodérmico y también el sistema vascular. Pero si es a nivel del sistema neuroectodermal, eso tiene que ver más con ectodermo, con la piel, con la córnea, la mucosa bucal, con la sangre. ¿Ya? Entonces, esto va a permitir que el tejido epitelial cumpla funciones de barrera, protección, intercambio, absorción, transporte, secreción, recepción y reproducción. Veamos cada una de las funciones. La primera es la barrera de protección. El tejido epitelial tiene la capacidad o puede lograr formar una barrera de protección porque corresponde a hacer una barrera física entre los elementos que quieren ingresar a nuestro sistema y, lógicamente, nuestro sistema propio. La piel tiene 5 capas generalmente. Tiene la capa basal, tiene la capa escamosa, tiene la capa granulosa, tiene la capa transparente y luminosa y por último el estrato córneo. La capa que generalmente se encarga principalmente de formar el aislante bioquímico es la capa granulosa y la capa luminosa. Pero quien se encarga principalmente de generar el aislante físico es este grosor grandazo que es el estrato córneo. Entonces, ¿en qué se justifica la barrera de protección? Se justifica en el número de capas. Solamente las pieles gruesas tienen 5 capas. Las pieles delgadas solamente tienen 4 capas. ¿Cuál es la capa que no tiene la piel delgada? La capa luminosa o la capa transparente. La capa luminosa, la capa lúcida, transparente es la que no tiene la piel delgada. La piel gruesa tiene capa basal, capa escamosa, capa granulosa, capa transparente y por último estrato córneo. La piel delgada tiene solamente basal, escamoso, granuloso y córneo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es el fundamento para decir que la piel tiene una barrera de protección? En la función de sus capas. Como aislante bioquímico en la capa granulosa y en la capa lúcida, y como aislante mecánico a través del estrato córneo. ¿Listo? Esa es la función de la barrera de protección. Esto es la barrera de protección. Y ahora vamos a la zona de intercambio. ¿Por qué decimos que la piel tiene una zona de intercambio? Porque así como el número o grosor de las capas favorecen lo que es la barrera de protección, la delgadez de las capas favorece la zona de intercambio. Mientras más delgada sea la piel o la zona del revestimiento, hay mayor posibilidad de intercambio. Esto es un glomérulo, ¿ya? Nosotros vamos a tener acá 2 tipos de tejidos. Tenemos tejidos que están recubriendo, ¿qué cosa? Los túbulos, que son tejidos cúbicos, y otro tejido que está recubriendo, ¿qué cosa? El espacio de la cápsula de Bowman. El espacio de la cápsula de Bowman tiene tejido plano monoestratificado, certificado plano, que permite el pasaje del agua, que se filtra para que se forme como orina en este espacio y luego forma el túbulo. Los tejidos de intercambio son planos.
¿ya? Aquí en la cápsula de Bowman es plano. Si te preguntan acá, esto es cúbico. Esto es otro ejemplo. Por ejemplo, el tejido bronquialveolar. El tejido bronquial es el simplificado, el bronquial puede ser cúbico, pero el alveolar, la zona de intercambio, en donde está el alveolo y aquí están los vasos sanguíneos, es plano. Las zonas de intercambio se justifican en tejidos monoestratificados planos. ¿Por qué? Porque son los epitelios más delgados y facilitan el mejor intercambio. ¿Listo? Las zonas de intercambio. Entonces, una zona de intercambio se facilita, ¿qué cosa? En epitelios delgados. En cambio, una zona de barrera se justifica en el número de capas del epitelio. Otra zona es la asociación de moléculas. Para esto vamos a tener, ¿qué cosa? Que la célula, a través de su capa apical, a través de sus modificaciones apicales, va a tener la capacidad, ¿qué cosa? Para absorber nutrientes. Doctor, ¿y dónde puedo ver esto? En el intestino delgado. Las microvellosidades, que son modificaciones apicales que están en el intestino delgado, facilitan la absorción de nutrientes. Si a ti te pregunta, ¿a través de cuál de estos es el fundamento de la barrera de protección? El número de capas. Aislante bioquímico y aislante mecánico. Si a ti te pregunta, ¿a través de cuál de estos se fundamenta la capacidad de intercambio? A través de la delgadez de la capa. Si a ti te pregunta, ¿a través de qué se fundamenta la absorción de moléculas? La respuesta tiene que ver con qué cosa? Con las microvellosidades. Las microvellosidades son las modificaciones por excelencia que se encargan, ¿qué cosa? De absorber nutrientes. ¿Listo? Y eso está en el intestino delgado. La absorción de iones. Recuerda que también la cara apical va a tener, ¿qué cosa? Va a tener la bomba sodio-potasio ATPasa. Los procesos de difusión, los procesos de transporte celular pueden ser de forma pasiva o de forma activa. Pasiva es sin uso de energía, activa es uso de energía. Las activas, la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿por qué? Porque va contracorriente, por lo tanto gustas energía. ¿Dónde se justifica la capacidad de absorción de iones? Gracias a la parte de transporte activo, a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y te preguntan, ¿por qué la piel tiene la función, o el tejido epitelial del revestimiento tiene la función de absorber iones? Porque tiene bombas sodio-potasio ATPasa. ¿Listo? En cambio, aquellos como el oxígeno, que solamente pasan así, nomás simple, o a través de la glucosa, los aminoácidos, a través de difusión facilitada, es diferente, ¿no? La absorción de iones permite, ¿qué cosa? Que a través de la bomba sodio-potasio ATPasa podemos absorber elementos, principalmente a nivel del hilio terminal y a nivel del colon proximal. A nivel también del riñón. También en la piel tiene la función de cosas, de ser barrera entre dos medios. ¿Está bien? Porque van a permitir, lógicamente, ¿qué cosas? Separar dos medios importantes. La piel está formada por una parte de revestimiento y por un tejido conectivo que está debajo de él. La piel va a tener, ¿qué cosa? La capacidad de poder separar ambos medios de por sí solos, ¿no? La presencia de uniones especializadas entre sus células permite a los epitelios formar barreras para el movimiento de aguas, solutos o células, facilitando lo que es, lógicamente, la separación de la pared intestinal con la pared abdominal, ¿no? Esto permite que, lógicamente, se pueda evitar la salida de estos elementos. El transporte de material también es importante. Si las microvellosidades se encargaban de absorber, ¿quién se encarga de transportar o pasar? Los cilios. Los cilios son las modificaciones apicales que se encargan de transportar elementos. Doctor, ¿y dónde puedo encontrar los cilios? ¿A nivel de dónde? De la tráquea. Pero no solamente en el tráquea, sino también podemos encontrar también en conductos, lógicamente, reproductores que vamos a ver más adelante. Y se encarga principalmente de cosas del pasaje de las sustancias de un lado a otro, ¿no? La reproducción también es importante. ¿Por qué? Porque el epitelio que reviste los túbulos seminíferos y los ovarios van a tener la capacidad, ¿qué cosa? De dar origen a los espermatozoides y al óvulo respectivamente. ¿Ya? También es importante. Y para terminar esto, la formación sensorial. La piel también tiene la capacidad de poder transformar los impulsos de energía sonora, mecánica, en impulsos eléctricos que se vayan hacia el sistema cortical o al cerebro. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Los estereocilios que se encuentran a nivel del órgano sensitivo de corte, ¿no? A nivel del sistema cócleo-vestibular y el oído. Entonces voy a repetir esta parte, por favor. ¿Ya? El origen biológico depende de cuál sea el órgano en el que se origina, ¿verdad? ¿Ya? Esto es lo que más quisiera que veamos. ¿De qué depende la barrera de protección? Del número de capas. ¿Está bien?
Aislante mecánico, el estrato corto. Aislante bioquímico, el estrato granuloso y el estrato lúcido. ¿Cuál de ellos es el que tiene la piel delgada? ¿El estrato granuloso o el estrato lúcido? Granuloso. La piel delgada no tiene lúcido, repito, no tiene lúcido. La piel gruesa tiene los 5, la piel delgada no tiene lúcido, pero sí tiene estrato corto. ¿Listo? ¿De qué depende que la piel tenga un buen intercambio? De que sea un epitelio monoestratificado plano, o sea, de la delgadez del tejido. ¿De qué depende que la piel cumpla la función de absorción de moléculas? De su modificación apical llamada microvellosidad. ¿De qué depende que la piel favorezca el intercambio de iones? A través de su bomba sodio-potasio A de pH. Ese es su fundamento. ¿De qué depende que la piel sea una barrera entre dos medios? Debido a sus uniones especializadas, que permiten aislar los espacios distintos. ¿De qué depende que la piel cumpla la función de transporte del material? De los cilios, que se encargan cosas del pasaje de los elementos. ¿De qué depende de que la piel cumpla su capacidad de reproducción? De que da origen a los espermatozoides y al óvulo respectivamente, ¿no? ¿Y de qué depende de que la piel cumpla su función sensorial? De que tiene la capacidad de transformar impulsos sonoros en ¿qué cosa? Impulsos eléctricos, ¿no? Y que pueden llegar a la sensación cortical. Te van a preguntar en el examen así directamente, ¿no? ¿Cuál de estos es el fundamento para que la piel cumpla su función sensorial? Porque tiene estereocilios. ¿Cuál de estos es el fundamento para que la piel pueda absorber nutrientes? Los microvellosidades. ¿Cuál de estos es el fundamento para que la célula pueda hacer una barrera de protección? El número de capas. ¿Cuál de estos es el fundamento para que haya intercambio de iones? La presencia de la bomba sodio-potasio TPase. ¿Cuál de estos es el fundamento para que cumpla su función reproductora? Dar origen a los espermatozoides y a los óvulos. ¿Cuál de estas es la encargada de permitir su función de transporte? La presencia de los cilios. ¿Me dejo entender? La función y su fundamento. De esos viene una, ¿ya? Y ahí está entre las que te he dicho, ¿no? Una de las siguientes, ¿ya? Muy bien. Son las 7:01. Vamos a dejar por ahora acá la actividad. Para el próximo lunes vamos a desarrollar la segunda parte del tejido epitelioso.